Sí, él es iShowSpeed, el streamer más explosivo de Internet. Un joven que con su energía en directo arrastra millones, pero una sola transmisión patrocinada lo metió en una de las polémicas cripto más ruidosas de la comunidad. Promocionó por ignorancia, fue cómplice de una estafa. Hoy vamos a destripar todo. El directo, las pruebas, las reacciones y las lecciones que todo creador y espectador debería aprender. Darren Watkins Jr., mejor conocido como iShowSpeed, no es un creador cualquiera, es un fenómeno de Internet. Su estilo caótico, lleno de gritos, reacciones exageradas y momentos impredecibles, lo convirtieron en uno de los streamers más virales de los últimos años. En cuestión de meses, pasó de ser un adolescente transmitiendo desde su cuarto a convertirse en una de las caras más reconocidas de YouTube y Twitch, acumulando millones de suscriptores y seguidores alrededor del mundo. Y lo interesante es que su público no es cualquiera. Hablamos de una audiencia muy joven, influenciable, que confía en cada palabra, cada recomendación y cada acción de Speed. Para muchos de ellos, él no es solo un creador, es un modelo a seguir. Alguien que parece auténtico, cercano y que representa el sueño de volverse famoso en Internet. Pero con tanta fama, también llega algo que pocos creadores anticipan, la responsabilidad. Porque cuando un influencer de este calibre menciona un producto, un juego o incluso una criptomoneda, no lo hace frente a 100 personas, lo hace frente a millones que lo siguen casi ciegamente. Y aquí aparece el verdadero problema. Cuando promocionas un proyecto sin investigarlo a fondo, ese error no solo te puede costar tu reputación, también puede afectar directamente al bolsillo de miles de tus seguidores. La polémica comenzó en un directo patrocinado que, en teoría, parecía uno más de los que iShowSpeed hace todos los días. Pero esta vez no se trataba de un juego, ni de una colaboración con una marca tradicional. El protagonista era un proyecto llamado Paradox Metaverse, vinculado a una criptomoneda que algunos llamaban Paradox Coin e incluso Speedcoin, por la relación directa con el propio streamer. Durante la transmisión se presentaron sorteos llamativos, incluyendo consolas, PlayStation 5, menciones constantes a lo revolucionario del proyecto y un tono muy entusiasta que buscaba atraer a la audiencia. Incluso estaba Cristiano Ronaldo. Todo estaba diseñado para generar hype, para convencer a los fans de que este era el futuro. En ese contexto, llegó una de las frases que más daría de qué hablar. Speed, animado y presionado por el patrocinio, soltó en vivo un mensaje directo a su audiencia. Especially for Speed. Just for you. Paradox Crypto to the moon. Paradox Crypto to the moon. Pero lo que debía ser una celebración se transformó rápidamente en un campo de batalla en el chat. Decenas de espectadores comenzaron a inundar los comentarios con una palabra clave: scam. Sospechaban que el proyecto no era tan transparente como se decía. Algunos usuarios incluso empezaron a investigar en tiempo real los detalles del token y compartían sus hallazgos en el mismo chat, señalando irregularidades y advirtiendo a otros que no confiaran ciegamente. Y entonces ocurrió un momento que lo cambió todo. El directo, en teoría, había sido muteado para hablar en privado, pero por error el audio seguía abierto. Y ahí, en medio de la tensión, se escuchó a iShowSpeed decir lo siguiente. So what do I do now? Bro, they're spending LCM. Lo más preocupante fue la reacción de la moderación. En lugar de responder con argumentos sólidos o aclaraciones, los moderadores del stream intentaban silenciar esas voces, bajando el volumen de las críticas, eliminando mensajes e incluso bloqueando a usuarios que dudaban del proyecto. Esa actitud no hizo más que encender más sospechas. Si todo era tan legítimo, ¿por qué había que callar a la comunidad? Esa frase mostraba desconcierto, como si ni siquiera él supiera bien cómo manejar la situación. Para muchos, fue la gota que derramó el vaso. You sold out. They're using you, Speed. This is just sad. That is crazy, bro. Like, them comments like that, bro, is making me like, that's crazy, bro. The fact I ever make, like, the fact that y'all y'all just thinking me like that is just crazy. I hate that, bro. Y'all so weird, bro. Ante la avalancha de críticas, la respuesta de iShowSpeed no tardó en llegar. A las pocas horas, eliminó por completo el VOD del directo de su canal, como si quisiera borrar todo rastro de lo ocurrido. Pero Internet no olvida. Los clips y capturas ya estaban circulando por todas partes. Después, en una transmisión posterior, Speed ofreció una disculpa pública, reconoció que había cometido un error
insistió en que no tenía la intención de engañar a nadie y trató de dejar claro que él no era un estafador. I do so much stuff for y'all, bro. I made a mistake. You know, I'm not that smart, I'm gonna be honest, bro. But as I go, I get smarter and smarter, bro. I made a little mistake, you know, that I wish I never did, but I'm not a scammer, bro. A day of my life, I would never scam you guys. Just remember that, bro. A day of my life. I care about you guys so freaking much, bro. I love y'all so much, bro. You can ask anybody in my family. Who do I love the most? I love Speed Game the most. Y'all, you guys make my day. I love y'all, bro. And I would never in my life scam y'all, bro. Literally, I promise y'all, a day of my life, I'll never scam you. Unless you like using Mbappe in FIFA, bro. That's the only time, but promise to God. Just chat, just like literally, bro. I'm not even trolling, bro. Like, so don't think I'm some type of fucking sellout or some type of like I'm just some type of, no, bro. Hell no, what the fuck? That's not even me, bro. And I hate the fact people think that shit, dog. You know, you feel what I'm saying, bro? That's not me, bro. I'm still Speed, bro. Fucking like scamming my fucking scamming the people that support me. Doesn't make sense. That's biting the hand that feeds you, you know? Anyways, bro, enough for talking. Let's play some fucking football, right? Let's play some football. Sin embargo, para algunos en la comunidad, esa disculpa no fue suficiente. La crítica ya no era solo hacia el proyecto, sino hacia el propio Speed. ¿Cómo alguien con tanta influencia podía haber aceptado promocionar una criptomoneda sin investigar a fondo sus riesgos? El caso de iShowSpeed y Paradox Metaverse no es solo la historia de un creador que cometió un error, es un recordatorio del poder que tienen los influencers sobre sus comunidades. Unas simples palabras en directo pueden mover miles de dólares, cambiar la percepción de un proyecto y, en algunos casos, arruinar la confianza de toda una audiencia. No se trata solo de Speed, se trata de todos nosotros, de lo fácil que es dejarse llevar por la emoción, por la figura carismática del creador y olvidar que detrás de esas promociones muchas veces hay intereses ocultos. Por eso, la próxima vez que veas a tu streamer o youtuber favorito promocionar una criptomoneda, un NFT o cualquier proyecto que suene demasiado bueno para ser verdad, detente, investiga y piensa 2 veces antes de arriesgar tu dinero. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿crees que Speed fue víctima de su propia inexperiencia o que sabía perfectamente lo que estaba promocionando? Déjame tu opinión en los comentarios, porque quiero leer todas las perspectivas. Y si quieres seguir viendo más casos donde destapamos fraudes, polémicas y engaños en Internet, suscríbete y activa la campanita. Aquí siempre te contaré la verdad, aunque incomode.